Y acá estamos nuevamente con María Eugenia Estensoro, senadora de la Nación por la Coalición Cívica. Estábamos hablando de YPF, estábamos hablando de las críticas que le hacías vos en su momento a Repsol, y a Repsol cuando Menem le vendió a Repsol, ¿no? Sí. Hoy, con las declaraciones de la presidenta, con las nuevas decisiones del gobierno nacional, ¿cómo sería el panorama? Y la verdad que a mí me parece difícil es que quienes vendieron y destruyeron YPF, que fue Menem en el 99, pero también Néstor Kirchner, y Cristina estaba a su lado, y en el 2008 con la argentinización y la entrada del de Eskenazi, el grupo Eskenazi, banqueros sin experiencia en petróleo que no pusieron plata, y que ahí es cuando es la peor parte de YPF se da en esos años, ¿no? De la gestión de Repsol. Entonces, la verdad a mí me es muy difícil pensar que quienes vaciaron y destruyeron no solamente YPF, sino todo el sector hidrocarburos, porque primero fue empezar a destruir YPF con la desnacionalización, pero después esto afectó a todo el sector, que en estos últimos 9 años nosotros perdimos la mitad de las reservas de gas, el 25% de las reservas de petróleo. Hoy tenemos que importar cantidades crecientes y no tiene que ver solamente con Repsol, sino que las 10 principales empresas del país les ha caído la producción. Entonces, a mí me parece difícil que el mismo elenco, es como si uno tuviera un director técnico durante 9 años, del seleccionado, que durante 9 años perdió todos los mundiales, los partidos, y ahora viene y dice, bueno, ahora vamos a hacer esto y vamos a salir adelante. Yo creo que ni en 9 años, en 3 meses, 4 meses, ya la sociedad los hubiera sacado. Esto, como es más complejo, parece que los mismos que destruyeron algo más importante o tan importante como puede ser el orgullo deportivo, bueno, yo no creo que pueda terminar bien. Y lo digo con dolor. Sí, ¿no crees que sea? Porque es bastante obvio lo que pasa en este sentido. Muchos aliados o afines al gobierno dicen, bueno, es lo que había que hacer. Evidentemente Repsol no funcionaba, que todos sabemos evidentemente que no funcionaba, y entonces había que volver a una YPF fuerte y grande. Lo que vos decís es los que lo están proponiendo no lo van a hacer, o por lo menos no están en condiciones. Yo no creo que estén en condiciones, Luis. Creo que cuando una sociedad no revisa lo que hace, que uno puede decir, bueno, ahora revisamos. Pero la mejor época de YPF, y lo dijo la presidenta, fue cuando funcionaba como una empresa privada, controlada por el Estado, un 20% de las acciones, pero con una lógica absolutamente de mercado, con precios competitivos, compitiendo en el mundo con todas las grandes. Y no el famoso modelo Petrobras que ahora está tan en boga. Como Petrobras, esto de ir a una estatización de esta manera, expropiando, porque uno podría haber sentado a la mesa de los accionistas, por ejemplo, Eskenazi, yo no sé no entiendo muy bien qué pasa con Eskenazi, pero la verdad, lo peor todavía fue que alguien pudiera comprar la empresa más grande del país sin poner dinero, porque era amigo de la presidenta y del expresidente. Eso, la verdad que ese tipo de cosas solo en la Argentina, eso no puede terminar bien. A mí me encantaría que hubiera una empresa, que YPF fuera una empresa argentina controlada accionariamente por el Estado argentino, pero con un plan y además en un sector donde lo que se alienta es la inversión principalmente del sector privado. El público tiene que ir a lo que es más complejo, a diversificar nuestra matriz energética, porque el petróleo tiene un horizonte limitado, limitado, y la Argentina es el país que tiene mayor dependencia de los hidrocarburos. Nosotros tenemos dependencia como si fuéramos Rusia, pero Rusia es uno de los grandes productores del mundo y nosotros somos absolutamente marginales. Para la gente que está en su casa, para la señora que está en su casa, para el señor que no entiende, ¿cómo se vería el resultado de una YPF funcionando bien? Que haya nafta, que el precio sea ¿cómo sería el resultado? ¿Qué tendría que ver la gente para darse cuenta que funciona bien? Bueno, primero, hoy en la mayoría de las provincias no estarían los gobernadores, incluso el gobernador Peralta de Santa Cruz, pero también el gobernador Bonfatti de Santa Fe, que no pueden pagar los sueldos. No pueden pagar los sueldos, ¿por qué? Porque el gobierno tiene que pagar una cuenta. Esto a la casa todavía no le llegó a la señora o al señor,
pero los gobernadores lo saben, porque el gobierno nacional está aspirando todo el dinero porque tiene que pagar 12.000 millones de dólares este año de importar energía, por su mala política de petróleo. Entonces, hay mucho malestar en las provincias. En la Ciudad de Buenos Aires lo sentimos porque este es un gobierno, la Ciudad de Buenos Aires tiene una autonomía económica, pero las provincias hay una situación muy delicada. ¿En qué también lo sienten? Las industrias lo sienten, Ani, desde hace años, porque tienen restricciones al uso de energía. Entonces, esto se ha tapado con estos subsidios, que el gobierno tiene hasta 40.000 millones al año de subsidios a empresas, pero la producción sigue cayendo, porque el modelo no funciona. Entonces, vamos a tener una YPF estatal, pero en este marco, bueno, va a ser otro traspié. Claro, parece que no se tuvo en cuenta o no se está prestando atención a esos puntos, ¿no? Claro, el tema es complejo, es más difícil que lo pueda entender. Hoy veíamos en la Casa Rosada todos aplaudiendo, pero pero también aplaudieron la privatización, claro, que llevó adelante mi padre. Néstor y Cristina Kirchner, los primeros. Entonces, ¿qué? La elogió la presidenta el otro día. Lo que van a hacer ahora es completamente diferente. Después, muchos aplaudieron, muchísima gente aplaudió en el 99, porque las acciones de YPF se vendían mucho más de lo que costaban al principio. Entonces, siempre encuentran, nosotros aplaudimos, pero después lloramos. Y yo creo que lamentablemente este va a ser un caso donde aplaudimos. A mí me encantaría que YPF fuera Argentina. ¿Cómo no me va a gustar? Claro. Pero no de este modo. No cerrándonos cada vez más, violando todo el tiempo las reglas. El petróleo es un negocio que requiere mucho dinero, donde el sector privado, con reglas claras de un Estado transparente y fuerte, tiene que invertir cantidades cada vez más grandes. Pero en las escuelas no va el sector privado, no va a los ferrocarriles, no va a un sistema de transporte o hospitales, porque eso no es rentable. Ahí es donde claro, el Estado tiene que hacer sus grandes inversiones, pero no en esto, donde tiene que controlar, y lo que ha hecho el gobierno es no controlar, todo lo contrario. El tema de combustibles también se va a sentir cada vez más claramente, ¿no? Claro, porque hoy en día lo que nos pasa es que las refinerías de YPF y las refinerías de las empresas privadas ya no dan abasto. Hay que invertir en construir más refinerías, nuevas refinerías. ¿Con qué plata lo va a hacer el Estado nacional? En vez de hacer hospitales, va a estar haciendo refinerías, porque si ahora es principalmente YPF una empresa estatal, y es que Nazi, si sigue de socio, porque a mí no me ha quedado claro, no tiene plata, porque compró la empresa sin plata, entonces la cosa es, ¿quién va a poner el dinero para las cosas? Esa es la pregunta. Como dirían en CQC, qué buena pregunta, Mario. María Eugenia, ¿vos crees que esto va a traer consecuencias concretas a nivel internacional? Estas amenazas que ha habido de la Unión Europea y de España en particular, incluso hoy mismo. Vemos que en la Cumbre de las Américas, la verdad que no hubo acuerdo ni siquiera para tratar algo que es mucho más fácil, que es el tema de los reclamos sobre las Malvinas, y claro, que fuera un tema en la agenda. Ya el grupo de los 20 ha empezado a tener medidas, ¿no? Duras con la Argentina, como es que el Fondo Monetario Internacional empiece a darle estadísticas sobre la evolución de la economía argentina, no basadas en el INDEC, como hacía hasta ahora, sino también con las estimaciones del sector privado y de los institutos provinciales. Entonces, como para sortear esta mentira, este engaño estadístico del gobierno, este cerco estadístico en el que nos hemos metido. Y eso es también una señal de que si la Argentina no cambia, tal vez también nos sacan del grupo de los 20. Y eso todo es negativo para nosotros. Nosotros podemos ser un país como es Brasil. No hay ninguna razón para que la Argentina hoy no esté también entre los países líderes de la región y del mundo. Nos falta un minuto, vos sos periodista, sabés cómo es esto. Sí. Nos falta un minuto para terminar el programa, pero no podemos terminarlo sin saber cómo es tu futuro, porque hay una también orfandad política, porque Lilita Carrió, que era tu referente, desapareció del armado político. ¿Estás más cerca de Hermes Wiener que de Mauricio Macri? ¿Estás más cerca de la gente del ámbito progresista que del PRO? Sí, mira, yo soy una liberal de izquierda, una progresista liberal o algo raro. Siempre fui, muy de izquierda para la derecha y muy de derecha para la izquierda, pero tengo una vocación más progresista, y yo creo que tenemos que la coalición cívica, y muchos estamos trabajando en ese sentido,
para que la Argentina tenga una alternancia, una alternativa al sistema de partido único. El justicialismo tiene su recambio hacia futuro, pero la Argentina no puede quedar encerrada en una democracia de partido único. Eso no es democracia. Entonces, nuestra responsabilidad, y yo estoy trabajando en ese sentido, creo que tenemos que buscar un acuerdo con el FAP y con otras fuerzas políticas, y yo diría reeditar lo que fue el acuerdo cívico y social, porque además eso es lo que la sociedad nos está pidiendo, que encontremos los puntos de acuerdo, pero que también que estemos pensando más estratégicamente. Lo del petróleo no se está pensando estratégicamente, y esa es mi mayor crítica. Media palabra, ¿van a juntar los votos en el Senado para reposo sí o reposo no? ¿Sin reposo o con reposo? Todavía no están. Si los van a juntar, no te lo puedo anticipar hoy, pero hoy no están. Muchas gracias por estar acá. María, por venir. ¿Nos vamos? Nos vamos. Hasta el próximo lunes.